Bueno, aquí estamos, con Eric Rivero, quien es el vocero, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. Bueno, Eric, uno de los sectores que menos ha sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria y la crisis económica, dicen que es el sector agropecuario, aquí en el mundo entero. ¿Cómo es eso? Explícanos. Bueno, primero voy a aprovechar para en este nuevo año desearle a ustedes y a todo su público, pues, sobre todo fortaleza, ¿no? Porque la verdad es que estamos viviendo en un momento en el mundo que ni siquiera nos los imaginábamos. O sea que sobre todo es desearle a todo el pueblo dominicano fortaleza, esperanza, confianza de que de esto saldremos en algún momento y que lo que tenemos es que salir fortalecidos, como debe de salir fortalecido el sector agropecuario de esta nueva crisis. Y si es bien, es cierto que de una forma u otra el sector agropecuario no ha parado, porque no puede parar, porque la alimentación es lo vital para todo, inclusive para la salud, pues no es menos cierto que han habido cambios importantes en el mundo y en nuestro país, pues el sector agropecuario en los primeros meses de la pandemia fue afectado de una manera muy agresiva, porque al cerrarse todos los canales de comercialización adecuados, pues se vio afectado en muchos rubros, sobre todo en los productos más perecederos, que no tienen mucha oportunidad de sobrevivir varios días, pues sí se vieron afectados. Y hoy, pues el mundo presenta una situación difícil, diríamos, de alimentos, por la carestía de muchos, por la escasez de otros. Hace pocas semanas, pues, el maíz y la soya, por ejemplo, materias primas indispensables para, por ejemplo, la industria avícola, que es la principal suplidora de proteína de precio adecuado al pueblo dominicano, pues ha sufrido unas alzas escandalosas en el mundo por un tema de una demanda y todos los problemas que ha acarreado pues el tema de la pandemia han puesto en el tema de materias primas, en el tema de las carnes, en el tema de la leche a nivel del mundo, pues precios mucho más altos de lo que habíamos estado acostumbrados hasta hace unos meses. Y eso lo único que puede hacer es que reafirmemos como país, que reafirmemos como productores, como gobierno, como dominicanos, la necesidad de cada vez más fortalecer el sector agropecuario nacional, porque el mundo de una forma u otra ha cambiado. La pandemia, el cambio climático, nos pone en una condición que cada vez hay menos momentos de paz, de tranquilidad, que esos eran los momentos ideales para promover, por ejemplo, la apertura comercial, donde el mundo pues era muy fácil acceder a productos. Eso realmente, por todos esos factores que estamos enumerando, ha cambiado. Y definitivamente la soberanía alimentaria de un país en el mayor grado posible debe ser una meta a lograr en corto plazo para poder ir saliendo de todos estos nuevos retos que el mundo hoy pues tiene, y nuestro país pues principalmente. A esas situaciones a nivel internacional podríamos atribuirle el alza en algunos productos de origen agropecuario. Así es, así es. El maíz y la soya, commodities que se usan en el mundo entero, pues fueron prácticamente barridos los inventarios por los chinos. Esa es lo que ha pasado con el maíz y la soya americana. Y eso pues se refleja con aumentos de cerca de un 30% en esa materia prima que de una forma u otra inciden aquí. Así pues la leche, así pues las carnes a nivel del mundo pues también han sufrido, y hay gobiernos que han asumido pues el control de las importaciones para poder garantizar alimentación a su pueblo, y eso pues también encarece a lo que habíamos estado acostumbrados hasta hace unos meses, y eso pues nos obliga como gobierno, como sector agropecuario, como productores, inclusive a los consumidores, de que hay que apoyar lo nuestro, porque es la única forma de garantizar alimentos de calidad y a precios adecuados. El abasto de alimentos ha sido significativo, de alimentos de origen local. Así es. Arroz, víveres. Sí. Hemos tenido algunos problemas, se experimentaron con las carnes, pero hay carne suficiente en el mercado. Sí, pues, sí. Y los precios no han sufrido tantísimo, pero
Han habido aumentos en algunos, Sí. pero que son aumentos que muchas veces ni siquiera son controlados por la producción, sino es que el aumento de los costos de producción han sido muy altos y eso pues influye. Lamentablemente tenemos aquí a nivel de producción agropecuaria una economía dolarizada, donde prácticamente todos los insumos que se utilizan de una forma u otra vienen de importación y eso pues en todos esos rubros que tú mencionaste afecta. El gobierno anunció un programa de financiamiento sin cobrar intereses para la producción agropecuaria. ¿Cómo se ha estado aplicando eso? ¿Funciona? Sí, funciona. Realmente es un logro que nunca antes pensado. Hasta hace pocos años, pues, la queja era que los intereses al 28, al 29, después bajaron al 15, al 14, en algunos casos al 10, pero tasa cero había sido un sueño de muchos productores del país y sobre todo que es una práctica común en países con los que tenemos que competir en materia de agropecuaria, que lo hacen de manera común y ha estado funcionando. Hay que decir que el director del Banco Agrícola, pues, es un hombre muy comprometido, con muchas luces y que siempre está abierto. Y pienso que los préstamos han ido fluyendo de una manera importante. Siempre habrá problemas, siempre habrá gente que por alguna razón u otra puedan tener algún tipo de problema, pero lo común ahora es que se han abierto inclusive estafetas en sitios como Confenagro, se abrió una estafeta para que la gente pudiera ir, para darle facilidad a los productores que no tuvieran que sacar un día entero para ir a hacer una fila a un banco y ha ido funcionando de manera adecuada. El sector ganadero ha sido uno de los más lesionados en los últimos tiempos, si recordamos la sequía que los afectó por varios años, hasta el 2019, que se ha logrado recuperar. ¿Cómo va la producción del sector ganadero? Mira, el sector ganadero de leche, dentro de todos los sectores, es el que está más afectado. Y es lamentable, porque es el sector que tiene más peso social en el campo dominicano, con cerca de 50,000 productores y cerca de 200,000 personas que viven directamente de eso, con una estructura de centro de acopio asociativo con capacidad para acopiar cerca de 1 millón de litros en comunidades del país que dependen básicamente de la leche para subsistir. Pero lamentablemente lo que ha pasado en otros sectores, que se ha ido adecuando el precio a nivel de finca de los productos por el aumento de los costos, en el sector ganadero no ha pasado y ya tenemos años, y ustedes lo saben, que siempre pues, nos han apoyado en esa lucha por tener una rentabilidad adecuada. Pues hoy es todavía más lastimoso porque no ha habido la forma de llegar a un consenso con la industria, con las industrias que compran la leche, y en definitiva, como la leche es uno de los productos más perecederos que hay, y tiene como forma, como canal de comercialización, pues los queseros, los industriales que transforman, no hemos podido llegar a un acuerdo y hoy por hoy pues es un sector que está muy lastimado por el aumento de los costos de producción y porque no ha habido forma. Y eso básicamente se debe también a que lamentablemente aún, y esperamos que en los próximos meses se pueda resolver esos problemas, el tema de la competencia desleal que tiene la ganadería dominicana, la ganadería de leche dominicana, con el tema de las leches que se venden en el país importadas, que entran como leche y al final pues son fórmulas lácteas, y eso ya pues lo hemos denunciado desde hace años por un tema de que el etiquetado no se transparenta adecuadamente. Sigue produciéndose eso y ahora pues con mucho más común a verlo, porque ahora hay mucho más apertura, mucho más productos que vienen de países que... A propósito de eso, ¿qué porcentaje produce el sector ganadero local de la leche que se consume? Mira, hasta hace poco estábamos en 60-65%, pero ustedes saben, Adalberto, sobre todo, que nosotros, y a mí por eso hablar de números es complicado, porque si tenemos cerca de 40 años sin un censo agropecuario, muchas de las cosas que uno habla es por apreciación. Bueno, ese es un tema que quiero que hablemos del censo, porque es increíble que no podamos hacer un censo agropecuario, pero dicen que los productores, algunos de los grupos de productores se oponen a que se haga un censo
agropecuario y nadie lo está reclamando públicamente. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? No, nosotros lo hemos reclamado por años y realmente hasta me sorprende porque no he oído a ningún grupo. Pero lo he oído a niveles técnicos. Ok, bueno, pues yo realmente no tenía esa información, pero al final es lo que necesitamos, porque lo que no se planifica, primero lo que no se sabe, no se puede ni planificar, ni mejorar, ni ejecutar. ¿Y le han planteado esto a las nuevas autoridades? Sí, se lo hemos planteado y ¿Y estamos trabajando en ese sentido. Usted sabe que este ha sido pues un momento, un cambio de gobierno complicado con el tema de la pandemia y hay cosas que muchas veces, si tú la vas a hablar en el medio de tanta problemática, pues es hasta difícil hacerlo. Pero gracias a Dios tenemos un presidente que ha dado demostraciones primero de trabajo, siempre pues atento a todo, de voluntad y de transparencia y claridad. Tú bien decías ahorita, contesta todo, así lo hace. Y estamos pues confiados de que en los próximos meses temas que son ese tema es importante. Es para importante, ustedes, es vital. ¿Y para el país? Y para el país. Porque ¿cómo se diseñan políticas públicas? No hay forma. Si no hay información. No, si no hay es que lo que no se sabe no se puede ni siquiera aspirar a mejorar. Yo me quedé pensando, decía, 50,000 productores de leche. Sí. Tanto. Yo me imagino, tanto. ¿Cómo lo sabemos? ¿Tú sabes por qué yo digo 50,000? Porque en el último censo eran 68,000. Y se hizo un precenso, ¿lo recuerdas? Sí, hace... Y dieron un número de cerca de 48,000, pero al final son números que uno lo dice sin la certeza. Sí. Pero por el conocimiento del país ganadero que tenemos, de que lo conocemos, de que todos estamos siempre intercambiando, pues sabemos que no estamos muy lejos de ahí. No estamos muy lejos de ahí. El otro tema es el de las importaciones de productos de origen agropecuario que compiten con lo de aquí. Sí es. Eso se va a incrementar si se aplica al pie de la letra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. Hay grupos de productores que han pegado el grito al cielo diciendo nos vamos a arruinar, el caso de los arroceros. Los lecheros. ¿Cuáles son los sectores afectados y qué están haciendo ustedes? Nosotros estamos desde hace años pues luchando por lo mismo que están los arroceros, de que se revisen los tratados, sobre todo en esos productos sensibles, que además son sensibles no solamente porque en Estados Unidos tienen unos precios más adecuados, son grandes productores, sino también son sensibles porque son los productos que culturalmente consume el dominicano. Y no podemos dejar que esa cultura productiva que va acompañada por la cultura del hábito alimenticio de los dominicanos, pues se desaparezca. Y no puede ser. Los arroceros han dado un ejemplo importantísimo con la unidad, no solamente de los productores, sino de todo el entorno que de una forma u otra tiene que ver con el arroz, los vendedores de insumos, los parceleros, los molineros, en fin, han dado un ejemplo de unidad que ha estado trabajando y ahora pues hemos conversado con la nueva embajadora en Washington en los Estados Unidos, doña Sonia, y he estado pues atenta y dispuesta a darnos el soporte adecuado para ver qué podemos hacer, porque no es de conocer, es demostrar que sin esos sectores sensibles, pues definitivamente el campo dominicano va a tener problemas. Y ustedes, y sobre todo tú que conoces bien el campo dominicano, sabes que cambiar una cultura productiva no es cosa de un juego, eso lleva años y mucha inversión y muchos esfuerzos, que a extender los plazos, hacer una política pública adecuada para esa transformación, que fue lo que se debió haber hecho si había alguna posibilidad, pero lamentablemente eso no se hizo y los productores pues estamos esperanzados en que sucedan cosas que nos permitan seguir desarrollando, porque además en esta situación que tenemos, el único empleo seguro, el único empleo que genera realmente la riqueza y la alimentación del pueblo es el empleo del campo. Hay que estar en eso, claro. Y yo pienso que sí, que tenemos las herramientas y la voluntad, y además las buenas relaciones que tiene este gobierno con los Estados Unidos, que pienso que debería aprovecharla para revisar el tratado. Así es. Aparte de esos dos puntos que hemos mencionado, lo de las relaciones con Estados Unidos, el acuerdo de libre comercio,
y el censo, ¿cuáles son puntos prioritarios que debe abordarse en el sector agropecuario en este año? Mire, para mí lo más importante, y va ligado al censo sobre todas las cosas, es la planificación. Planificar los rubros productivos, de una vez por todas impulsar la ley de ordenamiento territorial, la ley de agua, para que podamos tener pues a ciencia cierta, que no siempre es ciencia cierta, porque en la producción pues depende de muchos factores que no lo manejamos nosotros, no lo maneja nadie, lo maneja la naturaleza, pero tener una idea clara de qué tenemos, de qué debemos sembrar, si vamos a trabajar para siembras de exportación, como ha sido uno de los pilares y ha anunciado muchas veces pues el presidente Abinader, que es la agroexportación, la agroindustrialización, el tema sanitario, que es vital en el área agrícola y en el área pecuaria, reforzar eso, el tema de investigación, que eso pues ha sido abandonado. Son temas que debemos de hacerlo ya, sin más demora. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Eric. Antes, Pero este espacio queda abierto. Yo lo sé, gracias a ustedes y aprovechar dos cosas rapidito. Lo primero es que esperamos de la buena voluntad y del deseo de desarrollo y de compromiso con el país que debemos tener todos, sobre todo ahora en este momento que la industria lechera tiene un problema y se han hecho los esfuerzos para llegar a un acuerdo que nos permita, donde en el mundo hoy la leche está, porque hasta hace pocos años el problema de nosotros era que no éramos eficientes produciendo leche. Hoy la leche está mucho más cara que aquí en todo el mundo, pero lamentablemente por el desorden del mercado no hemos podido acceder a nivel de campo a unos precios que nos permitan rentabilidad y subsistencia adecuada. Y ese es un llamado. Y además, aprovechar, ya que usted habló ahorita del tema del coronel de Boca Chica y los periodistas, pues también a nuestras gobernadoras, a nuestros comandantes zonales, por un tema de hacerlo práctico, a los productores agropecuarios que no pueden parar. El Ministerio de Agricultura pues hizo una carta, una comunicación donde le permite a algunas instituciones como Proleche, Confenagro, pues darle cartas a sus miembros por la facilidad que tiene de hacerlo a nivel nacional y que no van a tener que venir al ministerio, un pequeño productor de la línea noroeste o del sur profundo. Y eso pues es bueno que se sepa para que los encargados de esos puestos estén atentos. Y al igual que tú, no es que uno con una carta de esa, porque hay de todo en la viña del Señor, venga de la playa, ande bebiendo de fiesta, no, pero las condiciones se le ven a cada quien. Y el que anda trabajando, pues ha sido una herramienta que se ha buscado para facilitar que la rueda de la producción no pare. Así que aprovecho para decir eso y que se sepa. Bueno, gracias. Vamos a pausar y volvemos con Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico Dominicano.